Vamos a terminar este capítulo de salud conductual y viene así: rasgos asociados con la sujeción del paciente. El personal debe estar debidamente capacitado en el uso de sujeciones. Las sujeciones mal aplicadas pueden resultar en complicaciones graves y potencialmente mortales, como asfixia posicional, aspiración, acidosis severa y muerte súbita cardíaca. Si restringes a una persona sin autorización en una situación que no es de emergencia, se expone a una posible demanda y un peligro personal. Las acciones legales en su contra pueden incluir cargos por agresión, ¿cómo se dice esto? Asalto, encarcelamiento injusto, violación de derechos civiles. Solo puede usar restricciones para protegerse a sí mismo o a otros de daños corporales o para evitar que el paciente se lastime. En cualquier caso, puede usar la fuerza razonable cuando sea necesario para controlar al paciente, algo que los tribunales pueden definir de forma diferente. Por esta razón, siga los protocolos locales y la política de contención prehospitalaria de su empresa y consulte el control médico si es necesario. Siempre debe involucrar al personal policial si lo llaman para ayudar a un paciente. Siempre. En una severa emergencia de salud conductual, especialmente cuando se restringe un individuo competente contra su voluntad. Las fuerzas del orden pueden proporcionar refuerzos físicos, en manejar al paciente y servir como testigos necesarios. Un paciente que es retenido por personal policial en su custodia. A ver. Hasta acá. Antes de considerar la restricción física, haga un esfuerzo considerable por utilizar técnicas de desescalada verbal para aliviar la situación y evitar la necesidad de restricción física. Además, considere pedirle ayuda a la familia en calmar y razonar con el paciente. La desescalada verbal es más segura porque no requiere contacto físico con el paciente. Sea honesto y directo con el paciente y hable en un entorno tranquilo y amigable. Inteligencia callejera. A veces la forma en que nos paramos al hablar con los pacientes puede malinterpretarse como agresiva. No te pares en una posición rígida o con los brazos cruzados sobre el pecho. No te pares con una posición rígida o con los brazos cruzados sobre el pecho. Si se usa bien el lenguaje no verbal, la comunicación, puede ayudar a calmar una situación tensa. Un proceso de sujeción en un paciente. Una vez toma la decisión de inmovilizar a un paciente, debe hacerlo lo más rápido posible y con mayor seguridad posible. Asegúrese de contar con la ayuda adecuada para inmovilizarlo de forma segura. Idealmente deben estar presentes 5 personas para realizar la inmovilización. Ok. Cada una responsable de una extremidad y la cabeza. También debe haber un jefe de equipo quien dirige el proceso de restricción, así como una persona que asista en la aplicación de las restricciones. Antes de comenzar, discuta el plan de acción mientras se prepara para sujetar al paciente. Manténgase fuera de su rango de movimiento. Todo esto es importante. Entonces, este paso es de por acá. Manténgase fuera de su rango de movimiento. Use la mínima fuerza necesaria para controlarlo. Evite usar fuerza física que pueda lesionarlo. El nivel de fuerza varía según los factores. Ok, entonces vamos a seleccionarlo primero. Hasta acá. El nivel de fuerza varía dependiendo de los siguientes factores: el grado de fuerza que es necesario para evitar que el paciente se lastime a sí mismo o a otros, el sexo, el tamaño, la fuerza y el estado mental del paciente, incluyendo la posibilidad de estados incluidos por fármacos, el consumo de fenciclidina
puede dificultar especialmente la inmovilización del paciente. Tipo de anormalidad. El comportamiento el paciente está exhibiendo. Otras consideraciones importantes incluyen alguien que preferiblemente usted o su pareja deben hablar con el... ¿Qué? Alguien. Yo su esposo, pareja. O sea, cuando hablo de su pareja es con la persona que usted trabaja. Alguien, preferiblemente usted o su compañero, debe hablar con el paciente durante todo el proceso. Recuerde, al tratar al paciente con dignidad y respeto en todo momento. Utilice protección de barrera adecuada durante las actividades de sujeción del paciente. Nunca deje a un paciente inmovilizado sin supervisión. Wow. Los pacientes que no cooperan físicamente deben ser sujetos en la posición supina, con un brazo sujetado hacia arriba y el otro hacia abajo. La cabeza puede elevarse en un ángulo de 30 grados. Si es posible, para ayudar a prevenir el compromiso de las vías respiratorias. Esto sí, recuerde la posición de Fowler, no se les olvide. Se debe sujetar ambas piernas y brazos, sujetar las caderas y los muslos, y el pecho inhibe el movimiento. Sujetar los muslos justo por encima de las rodillas previene las patadas y es más efectivo que sujetar solo los tobillos. No coloque nada sobre la cara, ni la cabeza, ni el cuello del paciente. Si el paciente escupe, se puede colocar una mascarilla quirúrgica sin apretar sobre la boca. Los pacientes nunca deben ser transportados mientras están cojos, atados o sujetos en posición prone, o sea, boca abajo, con las manos y pies. Los pacientes nunca deben ser transportados mientras están cojos, atados o sujetos en posición prone. Supino es hacia arriba, prone es... sí. Sí. Supina y prone es hacia abajo. Entonces, nuevamente, esta parte, en posición prone, con las manos y los pies detrás de la espalda. Boca abajo y con las manos no. En esta posición puede inhibir la respiración de un paciente con problemas con problemas o se pueden exhaustar. ¿Cómo se puede decir eso? Se puede quedar sin respiración. Nunca debe transportar a los pacientes mientras entre tablas de apoyo o colchones. Las correas de camilla deben colocarse durante el transporte como procedimiento estándar para todos los pacientes. No se les olvide eso. Se pueden usar sábanas como correas adicionales si es necesario. Las correas de camilla, las sábanas nunca deben restringir el movimiento de la pared torácica del paciente. Yo hubiera cubierto todo esto con una cobija. Y hasta acá. Sabe que se producen problemas respiratorios y circulatorios en pacientes combativos que están sujetos. Un paciente sujeto físicamente que lucha contra las atodas puede experimentar grave acidosis y fatal disritmia. Vigile al paciente por si vomita. Por obstrucción de las vías respiratorias. El estado respiratorio
estado circulatorio, presión arterial y cambio en el nivel de conciencia. La intoxicación por drogas o alcohol puede causar inicialmente violencia, el comportamiento que puede conducir al deterioro físico, reevaluar las vías respiratorias respirando continuamente, debe estar con controles frecuentes de la circulación en todas las extremidades sujetas, independientemente de la posición del paciente. Obviamente. La restricción química administrada por el ILS es una forma eficaz de transportar y tratar de forma segura a pacientes violentos, combativos, agitados. La contención física debe reservarse para situaciones donde la contención química no esté disponible. La contención física sea ineficaz o esté contraindicada. Las restricciones aplicadas en el campo no deben retirarse hasta que el paciente sea evaluado en el centro receptor. Libere las sujeciones solo si es necesario para proporcionar emergencia de atención al paciente y solo si cuenta con asistencia. Tenga especial cuidado si un paciente combativo de repente se calma y coopera. Este no es momento de relajarse, sino estar alerta. El paciente podría volverse combativo de repente y lesionar a alguien. Tenga en cuenta que puede usar la fuerza razonable para defenderse de un ataque de un paciente con trastornos emocionales. Es extremadamente útil tener testigos, documentarlos en asistencia, incluso durante el transporte, para protegerse contra acusaciones falsas. Los técnicos en emergencias médicas han sido acusados de conducta sexual inapropiada y otros abusos físicos. En tales circunstancias, documenta también los motivos de la restricción, el tipo de restricción utilizada y la técnica empleada. Palabras de sabiduría. Para los pacientes combativos, para los pacientes con dispositivos de restricción con cerraduras aplicadas por otra agencia, considere las siguientes opciones. Retire el dispositivo de sujeción y reemplázalo con un dispositivo de sujeción que no requiera llave. Transportar al paciente acompañado de una persona que tenga la llave del dispositivo. Transportar el paciente en el vehículo de la persona con llave de dispositivo si la condición médica del paciente se considera estable. La supervisión médica directa si no autoriza la ley y la ley lo permite. Realización de sujeción del paciente. Los pasos del ejercicio siguiente muestran un ejemplo de técnica de restricción de 4 puntos. Entonces, uno lo están sujetando en las muñecas, aquí en esta parte, perdón, no directamente en las muñecas, por lo que veo, bueno, por lo menos en esta, no está aquí, sino está aquí en esta zona, casi en el antebrazo, y en las piernas están por encima de los tobillos a la altura casi del empeine. Al bajar el paciente en posición supino, actuando al mismo tiempo, asegure que el paciente esté en supino en la izquierda, o posición lateral izquierda con restricciones para muñecas y tobillos. Bueno, aquí ya le aseguran las rodillas para que no patee. Utilice las correas de la camilla o sábanas para asegurar las piernas. Pues este viejito que va a querer combatir. Bueno, pues, final fotos. Sujete las correas de camilla restantes, o sea, las del pecho y los hombros. Entonces, dice así: bajar al paciente a la posición supina, actuando al mismo tiempo y asegurar al paciente en supino en la posición lateral izquierda. Lateral izquierda, o sea, saca para que vomite. Utiliza las correas de camilla o sábanas para asegurar las piernas. Abroche las correas restantes, incluidas las correas de pecho y la pelvis si están disponibles. No utilice nudos múltiples. Continúe tranquilizando y calmando verbalmente al paciente. Luego de las restricciones químicas físicas, verifique periódicamente la circulación hacia las extremidades. Continúe tranquilizando y calmando verbalmente al paciente luego de las restricciones químicas o físicas. Verifique periódicamente la circulación hacia las extremidades. Claro. Una técnica de sujeción de 2 puntos es una opción si lo permiten los protocolos locales. Esta técnica se realiza en la
de la misma manera que la restricción de 4 puntos, excepto que en lugar de restringir las 4 extremidades al marco de estacionario de la camilla se coloca un brazo hacia arriba o hacia la cabeza y el otro hacia abajo, hacia la cintura. Entonces ya lo tienen. Sí, porque queda así. Ok. Pero esto es nuevamente, ¿qué es? La técnica se realiza de la misma manera que la restricción de 4 puntos, excepto en lugar de restringir las 4 extremidades. Se coloca un brazo hacia arriba y la cabeza y el otro hacia abajo. Y esta es una técnica que se da. Ok, entonces. Si es una técnica de sujeción de 2 puntos, es una opción si lo permiten los protocolos locales. Esta técnica se realiza de la misma manera que la restricción de 4 puntos, excepto que en lugar de restringir las 4 extremidades al marco estacionario de la camilla, se coloca un brazo hacia arriba, hacia la cabeza, y el otro hacia abajo. Ok, y hacia la cintura. Lo muestra la imagen. Una vez que se haya sujetado un paciente, vuelve a evaluar las vías respiratorias y respiración. Documente esta información en su informe de atención al paciente, pelado. El paciente potencialmente violento. Los pacientes violentos representan solo un pequeño porcentaje de los pacientes que experimentan una crisis de comportamientos. Sin embargo, el potencial de violencia siempre debe ser una consideración crítica para usted. Utilice la siguiente lista de factores de riesgo para evaluar el nivel de peligro. Historia: el paciente ha mostrado previamente un comportamiento hostil, excesivamente agresivo o violento. Pregúntele a las personas en la escena y solicite esta información al personal policial o la familia sobre el comportamiento del paciente. La postura: cómo se sienta o se mantiene de pie el paciente, está tenso, rígido o sentado sobre el borde del asiento. Esta tensión física suele ser una señal de alerta de hostilidad inminente. La escena: el paciente sostiene o está cerca de objetos potencialmente letales como un cuchillo, una pistola, un vaso, un atizador o un bate, o cerca de una ventana o puerta de vidrio. Actividad vocal: ¿Qué tipo de habla usa el paciente? Los patrones de habla fuertes, obscenos, erráticos y extraños suelen indicar un estado emocional de angustia. Alguien que usa el lenguaje tranquilo y ordenado no tiene tantas probabilidades de ser atacado como alguien que grita y chilla. Actividad física: la actividad motora de una persona sometida a un tratamiento psiquiátrico de emergencia puede ser el factor más revelador. Un paciente con músculos tensos, puños apretados, la mirada fija, que camina de un lado a otro y no puede permanecer quieto, o que protege ferozmente su espacio personal, requiere una vigilancia cuidadosa. La agitación puede predecir una rápida escalada hacia la violencia. Palabras de sabiduría: al trabajar con un paciente potencialmente hostil o violento, retire del lugar todas las personas innecesarias como familiares, amigos o transeúntes. Esto evitará lesiones o la posibilidad de que alguien altere al paciente. Por otro lado, si un familiar tiene una influencia positiva en el paciente, puede considerar permitirle que ayude. Otros factores a considerar la evaluación de potencial de violencia de un paciente incluye lo siguiente: mal control de los impulsos, un historial de ausentismo, peleas y temperamento incontrolable, historial de abuso de sustancias, depresión, que representa el 20% de los ataques violentos, trastorno funcional: si el paciente le dice que escucha voces que le dicen mate, mate, créalo. Poblaciones especiales: en general los niños experimentan crisis de conducta con la misma frecuencia que los adultos, pero a menudo sus padres o cuidadores se encargan de gestionar la situación. Si necesita ayuda con un niño que experimenta una crisis de comportamiento, es fundamental escuchar al cuidador y seguir sus instrucciones sobre la mejor manera de abordar al niño. El comportamiento de agresión en los niños, especialmente cuando parece ser un patrón, puede ser un síntoma de una condición médica o psicológica subyacente.
como medida de preocupación para evitar que se lastimen a sí mismos o a otros. Los niños necesitan una evaluación exhaustiva por parte de un profesional de salud mental, aunque algunos niños con una crisis de comportamiento puede que sean físicamente grandes, pero no cometa el error de asumir que puede tratarlos como adultos. Una crisis de comportamiento específica que es común entre los adolescentes es el suicidio. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el suicidio es la segunda causa principal de muerte en personas de 15 a 24 años, aunque a veces solemos considerar los problemas de adolescente como algo menor, a menudo les parecen insuperables. Nunca descarte los comentarios de un adolescente sobre el suicidio como solo un intento de llamar la atención. Factores comunes que conducen a intentos de suicidio a menudo también se encuentran en adultos, en adolescentes. Uno de ellos está lidiando con el fin de una relación. Los adolescentes apenas están comenzando a relacionarse con los demás de forma íntima, por lo que cuando una relación termina a menudo no saben cómo manejar el aparente rechazo. Los adultos que intentan suicidarse pueden tener problemas de drogas o adicción al alcohol. Esto también es común entre los adolescentes. Las víctimas adolescentes de suicidio pueden tener antecedentes de problemas disciplinarios o una vida familiar muy inestable. Otro factor que a veces influye en las víctimas adolescentes de suicidio son las presiones sociales. La aprobación de los compañeros es uno de los aspectos más importantes de la vida de un adolescente, y quienes parecen tener malas relaciones con sus compañeros pueden tener un mayor riesgo de suicidio. En otros casos, los adolescentes pueden ser influenciados por sus compañeros para suicidarse, ya sea individualmente o como parte de un pacto. Pacto tan marica. Otro factor de riesgo a considerar es que los hijos de padres que se suicidaron son los propensos a intentarlo ellos mismos. La expresión de pensamientos e intentos de suicidio por parte de adolescentes siempre debe tomarse en serio. Nunca ignore los comentarios suicidas, incluso si un padre insiste en que el niño está fingiendo. Garantizar la acción de que los adolescentes sean evaluados por un profesional después de intentar o considerar el suicidio, porque es muy importante para su bienestar emocional a largo plazo. No, pues ya con eso arreglaste toda la situación, te despiertas en un tiempo y ya, o sea, ya todo está solucionado. ¿Ves? El suicidio. El factor más importante que contribuye al suicidio es la depresión. Siempre que encuentre a un paciente con depresión emocional, pues debe considerar la posibilidad de suicidio. Un paciente con depresión emocional debe considerar la posibilidad de suicidio. Los factores de riesgo de suicidio se enumeran a continuación en esta tabla. Pero vamos a señalar esto. Entonces, ¿cuáles son los factores? Depresión a cualquier edad, sentirse atrapado o sin propósito, sentimientos de impotencia y desesperanza, intento de suicidio previo. Aproximadamente el 80% de los suicidios exitosos fueron precedidos por al menos un intento previo. Expresión actual de deseo de suicidio o sensación de desesperanza. Plan específico para el suicidio, antecedentes familiares de suicidio. Personas mayores de 40 años, especialmente si son solteras, viudas, divorciadas, alcohólicas o deprimidas. Los hombres mayores de 55 años tienen un riesgo especialmente alto y a menudo tienen un éxito si lo intentan. La pérdida reciente de un cónyuge, la pareja familiar o un sistema de apoyo. Enfermedad crónica debilitante o diagnóstico reciente de enfermedad grave. Sentirse ansioso, agitado, enojado, imprudente o agresivo. También cambios de humor dramáticos como depresión a la agitación, revés financiero, pérdida de empleo, arresto policial, encarcelamiento o algún tipo de vergüenza social, alcohol y abuso de sustancias, particularmente con el aumento del uso, hijos de padres alcohólicos o abusivos, aislamiento de familia y de los amigos o falta de apoyo social, lo que resulta en aislamiento. Aniversarios significativos de eventos
de eventos Centinela. De eventos. Colección o adquisición inusual de cosas que pueden causar la muerte, como un arma o un gran volumen de pastillas. Un error común es común pensar que quienes amenazan con suicidarse nunca actúan ante la amenaza. El suicidio es un grito de auxilio. Amenazar con suicidarse es una indicación de que alguien está en una crisis que no puede manejar solo. Es necesaria una intervención inmediata. Si el paciente presenta alguno de estos factores de riesgo, deben estar atentos a las siguientes señales de advertencia. El paciente presenta un aire de llanto, tristeza profunda, desesperación o esperanza que sugiere depresión. Poblaciones especiales. Los pacientes geriátricos pueden estar luchando con la pérdida de seres queridos, problemas de salud que incluyen el diagnóstico de una enfermedad grave como el cáncer o demencia. Nuevamente, ¿qué es la demencia? Se trata de una afección de aparición lenta, progresiva y con capacidad de atención reducida y pérdida de la función cognitiva. Generalmente es crónica e irreversible. Qué pesar. Viviendo con un intenso ingreso fijo y con miedo a perder su independencia. Depresión es comprensible y no es infrecuente. Cuando visite el hogar de un paciente geriátrico, especialmente si vive solo, asegúrese de que el paciente esté viviendo en un entorno seguro y saludable. Si tiene alguna inquietud, comuníquese con los servicios de protección para adultos y un recurso humanitario equivalente que pueda realizar una investigación y brindar la asistencia adecuada. Inteligencia callejera. Las personas deprimidas pueden no saber que existen recursos disponibles para ayudarlas en momentos difíciles. Mantenga una lista de números útiles como el centro de crisis local, las unidades psiquiátricas y la línea directa de prevención del suicidio para proporcionarla a los pacientes. Siempre su simple gesto de cariño puede salvar una vida, eso sí es verdad. El paciente evita contacto visual, habla lenta o vacilante y proyecta una sensación de vacío como si realmente no estuviera allí. Parece el paciente incapaz de hablar del futuro. Pregúntele si tiene planes de vacaciones. Las personas con tendencias suicidas consideran el futuro tan poco interesante que no piensan en él. Las personas con depresión grave lo consideran tan alejado que quizás no puedan pensar en él en absoluto. Hay algunas sugerencias de suicidio. Ni siquiera las sugerencias más vagas deben tomarse a la ligera, aunque presenten como una broma. Si cree que el suicidio es una posibilidad, no dude en mencionarlo. No le dará ideas al paciente si le preguntan directamente. ¿Está considerando el suicidio? ¿Está considerando el suicidio? No le pregunte directamente. Si cree que el suicidio es una posibilidad, no dude en mencionarlo. No le dará ideas al paciente si le pregunta directamente. ¿Tiene el paciente algún plan específico en relación con su fallecimiento? ¿Ha preparado testamento recientemente? ¿Ha donado posesiones importantes o ha comunicado a amigos cercanos que desea que se haga con ellas? ¿Ha organizado un funeral? Estas son señales de alerta importantes. También debe considerar los siguientes factores de riesgo adicionales de suicidio. ¿Hay algún objeto peligroso en las manos del paciente o cerca de ellas? ¿Un cuchillo afilado, un vaso, veneno o una pistola? ¿Es el entorno inseguro, o sea, una ventana abierta en un edificio alto? ¿Un paciente parado en un puente o en un precipicio? ¿Existe evidencia de autodestrucción y un comportamiento en las muñecas parcialmente cortadas, consumo excesivo de alcohol o drogas? ¿Existe una amenaza inminente para el paciente o para las personas? ¿Existe algún problema médico subyacente? ¿Existen creencias culturales, religiosas o sociales que promuevan el suicidio? ¿Ha habido algún trauma? Con base en sus observaciones y conversaciones con el paciente, podría ser necesario determinar si requiere intervenciones como sugestiones. Recuerde que un paciente suicida también puede ser homicida. No ponga en riesgo su vida ni la de sus parejas. Si tienen motivos para creer que en peligro, es necesario obtener una intervención policial.
Mientras tanto, trate de no asustar al paciente ni despertar sus sospechas. Recuerde que el servicio más importante que puede brindarle a un paciente suicida es el transporte compasivo de un centro médico donde pueda recibir el tratamiento adecuado. Los pacientes con pensamientos suicidas, especialmente aquellos que han hecho una amenaza o un intento fallido, pueden no pensar con claridad y el comportamiento en formas impredecibles. Algunos reconocen que si se meten en la ambulancia o ingresan al hospital no tendrán la oportunidad de llevar a cabo su amenaza o intención. Por lo tanto, podrán hacer un último intento por suicidarse. Los pacientes suicidas homicidas son homicidas, no dudarán en lastimarte a ti o a tu pareja. Ten cuidado al evaluar la situación, asegúrate de que tu equipo y el paciente estén a salvo. Primero yo, segundo mi equipo, después el paciente, después la familia del paciente y el resto del público. Ya, o sea, hemos hablado mucho sobre este tema. Trastorno de estrés postraumático en veteranos de combate que regresan. El trastorno de estrés postraumático o trastorno de estrés postraumático en inglés, bueno, es el PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD, PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Puede ocurrir después de exposición o lesión por un evento traumático. Dichos eventos pueden incluir violencia sexual o física, agresión, abuso infantil, un accidente grave, un accidente natural de desastre en la guerra, pérdida de un ser querido, cambios estresantes en la vida. Las personas pueden haber experimentado miedo al peligro. ¿Miedo al peligro? Impotencia o una reacción severa durante el evento. La reacción podría deberse a un trauma ocurrido hace mucho tiempo o ser el resultado de múltiples eventos traumáticos a lo largo del tiempo. No necesariamente es el resultado de un evento aislado o reciente. Entonces, esos son los factores. Estos son los factores del PTSD. Post-Traumatic Stress Disorder. Se estima que entre el 7 y el 8% de la población general experimenta síntomas de trastorno de estrés postraumático. Aquí está, en español es TEPT. TEPT. Lo dije en inglés español. TEPT. En algún momento de sus vidas, TEPT. Trastorno de estrés postraumático, PTSD. En algún momento de sus vidas, para los trabajadores de la salud que regresan en un entorno de guerra, lo que podría incluir desastres a los trabajadores. La amenaza de daño personal se considera un factor predictivo en determinar pues, ¿cómo puta dice esto en inglés? Una persona es considerada predictible, es un factor predictible para determinar quién tiene PTSD y lo puede desempeñar. ¿Por qué siempre se me olvida esta palabra? Desarrollar. Desarrollar. Me perdí ahora. No podrá desarrollar, sí. El personal militar que ha experimentado el combate tiene una alta incidencia de trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático ha ocurrido hasta en el 20% de los veteranos de las guerras de Irak y Afganistán, el 10% de los veteranos de guerra del Golfo y el 30% de los veteranos de la guerra de Vietnam. Recordatorios de sus experiencias en los eventos militares, como la cobertura periodística,
o las reuniones de veteranos también pueden ser desencadenantes. Inteligencia callejera. El trastorno de estrés postraumático a los que trabajan en los servicios médicos de emergencia, en los servicios de bomberos y en las agencias policiales, en un informe del 2016 publicado por la Asociación Nacional de Técnicos de Emergencias Médicas, en una encuesta nacional sobre los IMs y la salud mental, la mayoría de los IMs, de los proveedores de los IMs encuestados se sintieron personalmente afectados por problemas de salud mental. Cuídese y vigile a quienes lo rodean. Trabajar con señales de depresión y otras enfermedades mentales. Cuídese unos a otros. Los recursos útiles sobre este tema incluyen servicios médicos de emergencia frecuente y lo transportan a una página, y la campaña del Código Verde, que también lo transportan a una página. Signos y síntomas del estrés postraumático. Esto sí. Síntomas del PTSD incluyen sentimientos de impotencia, ansiedad, ira, miedo. Las personas con PTSD pueden evitar cosas que les recuerden el trauma, como ruidos o olores fuertes, y a veces evitar interactuar con otras personas. Ok, hasta acá. Este distanciamiento emocional y físico de los demás puede tener un efecto negativo en la calidad de vida. Los recursos del trauma persisten y siguen siendo perturbadores. Síntomas de PTSD. Puede empeorar el contexto de otros desafíos de salud mental. El sistema nervioso simpático proporciona el mecanismo de lucha o huida para ayudarnos a protegernos en una situación percibida como peligrosa. No está previsto que dure más de lo necesario para mitigar la amenaza. Las personas con trastorno de estrés postraumático PTSD sufren una excitación del sistema nervioso que continúa y no se suprime fácilmente. La frecuencia cardíaca a canal de sangre del corazón, los pulmones. La frecuencia cardíaca aumenta. El canal de la sangre del corazón, los pulmones y cerebro, las pupilas se dilatan y la presión sistólica arterial aumenta. Los sentidos se agudizan y la agudeza mental se agudiza. La víctima puede estar hipervigilante o mostrar una respuesta de sobresalto exagerada ante el peligro percibido. Personas con PTSD pueden revivir el evento traumático a través de pensamientos intrusivos, pesadillas o incluso flashbacks. Recuerdos son eventos incontrolables desencadenados por un sonido, una imagen o un olor. El paciente puede experimentar la misma respuesta visceral que experimentó al experimentar el estrés inicialmente. Estos episodios pueden durar segundos u horas y pueden ocurrir en cualquier momento, incluso años después de la exposición. De la persona teme estar incapacidad de controlar un flashback y se preocupa de que se preste como reacción refleja de preparación para lo peor. Una persona que ha experimentado flashbacks puede obsesionarse con la percepción del peligro. La hipervigilancia y la dificultad para dormir son comunes. El PTSD disociativo ocurre cuando la persona intenta escapar de un estrés interno, constante angustia o un evento particularmente perturbador. Su conciencia alterada le permite seguir funcionando en condiciones negativas. Algunas personas pueden experimentar una experiencia extracorpórea, otras experimentan delirios, pueden desarrollarse otras afecciones psicológicas como trastornos de la enfermedad y un mayor deterioro funcional en aquellos con un subtipo dislocativo del PTSD. Culpa, vergüenza. Yo iba a señalar todo esto.
Ay, y esto. Culpa, vergüenza, paranoia, hostilidad y depresión no son infrecuentes para los veteranos de guerra. El consumo de alcohol y o drogas es una forma común me perdí por mirar, de suprimir el sistema nervioso, la actividad del sistema nervioso simpático. Y ralentizar el cuerpo. Este intento de amnesia puede volverse fácilmente adictivo. A veces se busca el suicidio para acabar con el dolor. Los veteranos son mucho más propensos a autolesionarse o intentar autolesionarse. También sufren condiciones físicas, ¿cómo dice esto en inglés? O sea, también sufren de condiciones físicas y son los anfitriones de ellas, algunas por lesiones sufridas en combate y a veces un dolor vago y difuso, no asociado con ninguna parte específica del cuerpo. Esta percepción del dolor físico puede ser una firma de angustia. En particular, los veteranos en combate pueden tener enfermedades del corazón a una edad más temprana de lo esperado, con mayor incidencia de diabetes tipo 2 y una pérdida de la materia gris del cerebro. Colesterol alto, hipertensión no son poco comunes, a menudo no se diagnostican o se diagnostican erróneamente. Otra consideración para el veterano de combate es la mayor incidencia de LCT, de TBI, ¿qué es eso? Instituto traumático, un insulto traumático al cerebro capaz de producir cambios físicos, intelectuales, emocionales, sociales y vocacionales. Puede no diagnosticarse debido a similitudes con los síntomas de trastorno de estrés postraumático o porque el paciente minimiza los síntomas. Las personas con ¿qué significa SLCT? Bueno, en inglés sería TBI. Traumatic insult, no sé qué significa las palabras que son, pero bueno. Puede presentar difusión sensorial, confusión, dolor de cabeza, pérdida de memoria, desorientación general. La pérdida de memoria puede incluir retrógrada y amnesia anterógrada. Antes y después del evento, intenta eliminarle el exceso de ruido. No toque ni le haga nada al veterano sin una explicación. Curiosamente, los gases diésel suelen ser un detonante para los veteranos de guerra. Wow. Mantenga su equipo diésel lo suficientemente lejos. Cuidados con el veterano de combate. ¿Cómo se reconoce a los veteranos que regresan? A menudo conservan su identidad militar con cortes de pelo cortos y ropa militar con parches de combate y suelen tener tatuajes. Sus casas pueden tener banderas, monumentos conmemorativos con decoraciones y fotos militares. Pueden tener apariencia militar y usar vocabulario militar. Suelen mostrar respeto a la autoridad, pero pueden ser reacios a hablar con usted sobre el PTSD. Puede que no sean conscientes de que lo tienen o de que no quieran que les considere mentales. Podría tener dificultades para pedir ayuda y preguntar cómo quieres que te ayude o qué necesitas ahora mismo. Es una buena manera de iniciar la conversación. El veterano de guerra que regresa es un paciente que requerirá un nivel único de comprensión, compasión y atención especializada. Estos pacientes experimentan dolor tanto emocional como físico. Deberá tomarse el tiempo para establecer la historia de este paciente y escuchar sus inquietudes. Acérquese a este paciente con sensibilidad y respeto. Tenga cuidado al formular sus preguntas. ¿Estaba usted en combate? Esa es una pregunta apropiada. Pero en algunos casos los veteranos suelen ser
pueden estar en negación y no creen que fueron en combate. Una mejor pregunta sería: ¿le dispararon o estuvo bajo fuego? Si sirvió en combate, puede generar confianza haciéndole saber al paciente. Haga preguntas sobre el servicio al que pertenece, arma, rango. Es posible que obtenga suficiente información de esta conversación como para no tener que indagar más con preguntas específicas. Utilice una voz calmada, firme, pero respete el espacio personal del veterano. Limite el número de personas involucradas y diríjase a un espacio privado y tranquilo. En algunos casos, el apoyo de familiares o amigos puede ser útil. Preguntas sobre intenciones suicidas. Esto podría brindarle al paciente la oportunidad de comunicarse. Los veteranos militares están entrenados para usar armas y también son ingeniosos en improvisando armas. Si le preocupa el suicidio, asegúrese de que el paciente no puede hacer absolutamente nada para acceder y utilizar un arma o cosas como si fueran armas. La restricción física no será efectiva con esta población y solo puede agravar el problema. Incluso los cinturones de seguridad en la camilla pueden agravar la situación del paciente. Si es necesario calmarlo, especialmente ante las consideraciones de seguridad, las restricciones químicas administradas por el IELTS deberán considerarse. Afortunadamente sé cómo tratar con esas cosas. Consideraciones médico-legales. Los aspectos médico-legales de atención médica de emergencia se vuelven más complicados cuando el paciente está experimentando una emergencia de salud conductual. Sin embargo, los desafíos legales se producen considerablemente cuando un paciente con trastornos emocionales consiente la atención. Por lo tanto, ganarse la confianza del paciente es una tarea crucial para usted. La incapacidad mental puede adoptar muchas formas: inconsciencia, como resultado de hipoxia, alcohol o drogas. El estrés temporal pero severo y depresión. Una vez que hayan determinado que un paciente tiene la capacidad mental deteriorada, debe decidir si requiere atención inmediata, atención médica de emergencia. Un paciente en una condición mental inestable puede resistir sus intentos de brindar atención. Sin embargo, no debe dejar al paciente solo. Hacerlo puede resultar en dañar al paciente y exponerlo a responsabilidades civiles. No pueden dejarlo solo. No dejar al paciente solo. Ya. Hacerlo puede resultar en un daño al paciente y exponerlo a responsabilidades civiles. Esto. Acción para abandono o negligencia. En tal caso, consulte control médico. Claro. Si sin control médico cree que una involuntaria emergencia, la petición es en orden, entonces es apropiado tomar al paciente bajo custodia protectora y debe solicitar al personal policial que ayude a sujetar al paciente y transportarlo en circunstancias involuntarias. Cada estado tiene diferentes procesos para la deportación involuntaria. Cada estado tiene diferentes procesos para deportación involuntaria. En una petición de emergencias para una persona en una emergencia de salud conductual, en una situación de salud conductual. Familiarícese con los protocolos de su estado. Por ejemplo, en algunos estados se requieren 2 firmas médicas para que la petición sea válida. Por lo tanto, es fundamental que el primer médico apruebe la procedencia de la petición antes de iniciar la custodia preventiva en el campo. Consentir, aprobar.
Consentir. Cuando un paciente no está mentalmente competente, conceder consentimiento para la atención médica de emergencia, la ley presupone que coexiste un consentimiento implícito. Por ejemplo, el consentir de un paciente inconsciente se implica si la vida o la salud están en riesgo. La ley se refiere a esto como la doctrina de emergencia. Consentir se implica debido a la necesidad inmediata del tratamiento de emergencia, esto en una situación que no supone una emergencia inmediata para la vida. La atención médica de emergencia o el transporte puede retrasarse hasta que se realice el procedimiento adecuado. Consentir se obtiene en casos que involucran emergencias de salud conductual. Sin embargo, el asunto no siempre está claro. ¿Acaso una emergencia potencialmente mortal existe o no? Si no está seguro, comuníquese con su supervisor si está disponible. Ok, no siempre está claro. Esto no siempre está claro. Comuníquese con su supervisor. Está acá, eso sí es importante. O póngase en contacto con el control médico. Medical control. Solo el consentimiento de control médico puede el paciente ser puesto bajo custodia bajo una petición de emergencia. Una vez que la petición de emergencia es en este lugar, se puede recurrir al personal policial para ayudar a lograr la restricción y el transporte. Autoridad legal limitada. Como un EMT no tiene autoridad legal para exigir que un paciente se someta a la atención médica de emergencia. Si el paciente está competente y comprende los riesgos y beneficios del transporte frente al rechazo, los pacientes tienen el derecho a rechazar la atención. Sin embargo, la mayoría de los estados tienen estatutos legales sobre las emergencias. La atención a estas personas con enfermedades mentales y personas con problemas de drogas, estas disposiciones legales pueden permitir que el personal policial coloque a la persona en custodia y protegerla para que la emergencia se puede brindar una atención, o para que los servicios de emergencia puedan brindar una atención. Debe familiarizarse con las leyes locales y estatales sobre estas situaciones. Una disposición típica puede establecer lo siguiente: cualquier agente de policía que tenga causa razonable para creer que una persona padece una enfermedad mental y es peligrosa para sí misma o para otros, o que está gravemente discapacitada, puede tomar a dicha persona bajo custodia. Nuevamente, con enfermedad mental y es peligrosa para sí misma o para otros, o que está gravemente discapacitada, puede tomar a dicha persona bajo custodia y llevarla o hacer que la lleven a un hospital general para un examen de emergencia. Poblaciones especiales. A medida que la población envejece, comenzará a haber más pacientes mayores de 65 años, en respuesta a un número cada vez mayor de pacientes geriátricos. Probablemente notará algunos síntomas conductuales o psiquiátricos, incluidos depresión, demencia y delirio. Estos cambios, nuevamente delirio, que son alucinaciones, un cambio temporal en el estado mental caracterizado por pensamientos desorganizados, falta de atención, pérdida de memoria, desorientación, cambios sorprendentes en la personalidad y el afecto, alucinaciones, delirios o una disminución del nivel de conciencia. Estos cambios en el estado mental deben afectar su capacidad para evaluar y tratar exhaustivamente a un paciente geriátrico, enfermo o lesionado. Comprender las causas de las alteraciones del comportamiento de los pacientes geriátricos le ayudarán con el cuidado del paciente. Por ejemplo, consideremos a una mujer de 80 años que ha sufrido la pérdida de su esposo de 40 años y la de sus padres, ¿qué? Por eso la mujer de 80 años que ha sufrido una pérdida de su esposo de 40 años y la de sus padres, hermanos y amigos, sus hijos podrían vivir lejos. Su único ingreso podría ser una pequeña pensión y la seguridad social. Más que nada, desea quedarse en la casa que compartía con su esposo cuando tiene problemas médicos. No llama al 911 por miedo a que la lleven al hospital y luego la obligan a ingresar a una residencia. Cuando visitas la casa de un adulto mayor, especialmente si vive solo, asegúrese de que la persona viva en un entorno seguro y saludable.
¿Tiene comida y medicamentos? ¿Es la casa higiénica o está infestada de insectos o roedores? ¿Hay acumulación de objetos? ¿Comportamiento del estado mental de la persona es la pregunta? Si tiene alguna inquietud, llama a los servicios de protección para adultos. La depresión es uno de los síntomas de salud mental que verás en adultos mayores. La depresión tiene muchas causas. Un diagnóstico de una enfermedad grave como el cáncer o demencia puede conducir a la depresión. Los medicamentos pueden inducir una sensación de depresión, posiblemente debido a una interacción con otros medicamentos. Además, los cambios en el sistema endocrino como menopausia puede causar depresión. Depresión también podría ser causado por un desequilibrio en los productos químicos del cerebro. Con todas las posibles causas de depresión, un adulto mayor puede sentirse impotente o desesperanzado. Una persona deprimida puede ser discutidora o pasiva. Podría trivializar sus quejas sin querer molestar a nadie. Alguien que no ve salida a su situación puede recurrir al suicidio. Está alerta ante un posible suicidio, gesto o idea y a la acción, aunque no sea obvio. Como un EMT, su interacción con una persona mayor deprimida podría prevenir el suicidio. A pesar de que la depresión puede crear una crisis de comportamiento en pacientes geriátricos, demencia es otra causa más común de comportamientos de anormalidad. Según la Asociación de Alzheimer, más de 5 millones de personas padecen esta afección. Esta es la sexta causa principal de muerte en Estados Unidos. Wow. Cada año 500.000 personas mueren por complicaciones derivadas de esta enfermedad. Uno en 3 adultos mayores mueren de esta enfermedad de Alzheimer. Uno en 3 mueren en enfermedad de Alzheimer o en alguna otra forma de demencia. Actualmente no existe cura para el Alzheimer o la demencia, pero existen medicamentos que puedan retrasar la progresión de la enfermedad. Un comportamiento abiertamente hostil puede desarrollarse en pacientes con Alzheimer o demencia, incluyendo patadas, gritos, pellizcos y golpes a usted o a su pareja o al cuidador del paciente. Es posible que deba sujetar a un paciente violento, pero hágalo con suavidad y solo hasta el punto en que el paciente violento detiene su comportamiento. Al igual que con cualquier paciente, se deben destacar causas médicas de la alteración del comportamiento, especialmente aquellos que se pueden tratar. Causas de alteración del comportamiento incluyen emergencias diabéticas, enfermedades relacionadas con el calor y el frío, intoxicaciones y sobredosis, accidentes cerebrovasculares y ataques isquémicos transitorios, infección, hipoxia y traumatismo craneoencefálico. Infección del tracto urinario y el estreñimiento pueden alterar la salud de una persona mayor y su comportamiento. Como un EMT, al responder una llamada de ayuda, debe aceptar la posibilidad de un paciente geriátrico con depresión. No subestime los sentimientos del paciente ni devalúe sus emociones. Esté alerta ante cualquier gesto suicida y preste atención a cualquier declaración sobre la muerte. Para obtener la cooperación del paciente, puede solicitar su ayuda en brindar atención para la enfermedad o lesión aguda. Una sonrisa y una caricia pueden ser gran ayuda para aliviar el miedo en todos sus pacientes, especialmente los pacientes mayores. La regla general del derecho es que un adulto competente tiene derecho a rechazar un tratamiento, incluso si se trata de cuidados vitales. Pues, desafortunadamente sí. Sin embargo, en casos psiquiátricos, un tribunal probablemente consideraría sus acciones en brindar atención vital es apropiado, especialmente si tiene motivos fundados para creer que el paciente se hará daño a sí mismo o a otros sin su intervención. Si decide que un paciente debe ser trasladado contra su voluntad, asegúrese de contar con los recursos adecuados en el lugar para evitar lesiones innecesarias al paciente, a usted o a su pareja. ¿Qué pasó? En su pareja. Además,
Un paciente que está incapacitado en cualquier forma, ya sea por enfermedad mental, condición médica o intoxicación, no podrá ser considerado competente. A ver. Además, un paciente que está incapacitado de cualquier forma, ya sea por enfermedad mental, condición médica o intoxicación, no podrá considerarse competente para rechazar el tratamiento o el transporte. Esto sí es importante señalarlo. Un paciente que es impaired. Estas situaciones que se encuentran entre las más peligrosas que encontrará desde un punto de vista legal, cuando en caso de duda consulte con su supervisor o control médico. Mantenga siempre un nivel alto de índice de sospecha con respecto a la condición de su paciente, asuma lo peor y espere lo mejor. Es preferible optar por el tratamiento y el transporte. Documente cuidadosamente la declaración del paciente y el comportamiento para apoyar tus acciones. Y así, mis queridos nenes, hemos terminado este capítulo. Ya pasamos al capítulo 24, que es emergencias ginecológicas. Y les cuento que ya posterior a esto, el capítulo 24, tenemos que hacer el medical overview, creo que es. Vamos. No quiero esto. El medical exam. Me tengo que preparar para mis días de skills, o sea, de preparatorios. Aquí está el Tama Overview. Y está el Medical Exam, Course Extension y todo. Hay que hacerle para terminar toda esta vuelta que todavía queda. Bueno, y así llegamos al final, muchachos. Muchas gracias y buena noche.